Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este diálogo de Ceferino Coello, 50 años en pro de la literatura en lengua portuguesa. En primer lugar tiene la palabra el director general de la Casa de América, Enrique Ojeda. Buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Bolívar de la Casa de América, para este conversatorio Ceferino Coello, 50 años en pro de la literatura en lengua portuguesa. Un saludo muy cordial a los participantes en el encuentro, a Ceferino Coello, editor portugués, colaborador de larga data de esta casa, a Mercedes Monmani, escritora, crítica literaria, ensayista especializada en literatura contemporánea, también buena amiga de esta casa, buena amiga personal, a la que saludamos su presencia. Por supuesto, al embajador de Portugal en España, el embajador João Mira Gómez, a la consejera cultural y a todo el equipo de la Embajada de Portugal aquí presente. Embajador, muchísimas gracias por la colaboración que estamos teniendo estos días, posteriormente me referiré a ella, pero como Casa de América estamos encantados de esa colaboración con la Embajada de Portugal. Me van a permitir también un saludo muy cordial al exministro de Cultura, César Antonio Molina. Todos ustedes, bienvenidos a la Casa de América. Como decía, al referirme al embajador y a la Embajada de Portugal desde el 27 de mayo y enmarcado en la celebración de la Feria del Libro de Madrid, estamos teniendo una colaboración sostenida en relación a las letras portuguesas. También, por supuesto, en el marco de la celebración del Día Nacional de Portugal, este próximo 10 de junio, fecha del fallecimiento del gran escritor Luís de Camões. Desde que empezó esa colaboración con la Embajada de Portugal, aquí en Casa de América, hemos tenido en primer lugar el concierto y la mesa redonda Cantexto, Cante Alentejano y 6 autores portugueses contemporáneos, y desde entonces hemos tenido también 2 charlas. Una para hablar de la Revolución de Abril en España, lo que supuso la Revolución del 25 de abril, la Revolución de los Claveles en España, y otra para conversar sobre literatura y guerra colonial con Dulce María Cardoso y Lidia George. Celebramos hoy este encuentro en Casa de América, una oportunidad para seguir conversando sobre las letras portuguesas tan enriquecedoras, tan importantes a lo largo del tiempo, en la actualidad, y también tan necesaria para revisar la historia, la cultura de Portugal presente a través de sus autores, de su literatura y de su acervo cultural, testigo siempre de las transformaciones sociales y del discurrir de la vida de los países de sus pueblos. Además, creemos que no se puede dejar de mencionar la importancia que han tenido, que tienen en realidad y que sin duda tendrán las letras portuguesas en España y América Latina. Precisamente hace unos días se celebró la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesas y Española en Asunción, en Paraguay, como país hermano Portugal, como país miembro activo de la Comunidad Iberoamericana. La cultura, la literatura, el legado de Portugal al mundo forman parte destacada de nuestras raíces y de nuestras esencias. Y entender lo que ello significa y lo que ello aporta a nuestras sociedades es una forma también de comprender a toda la región en su conjunto. Dentro de esa cultura y literatura portuguesa, Ceferino Coello es una figura central por su prolífica actividad a lo largo de más de 50 años en pro de la literatura en lengua portuguesa. En estas 5 décadas y algo más, como creo que saldrá luego de la conversación, su larga trayectoria profesional ha destacado por haber sido el editor de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, gran amigo de esta casa. El año pasado conmemoramos precisamente el centenario de su nacimiento, así como de 8 ganadores del Premio Camões. En reconocimiento a su labor, Coello ha sido objeto de numerosos homenajes y, por citar tan solo uno de los premios o menciones, condecoraciones recibidas, de mano del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, recibió la Orden do Infante Don Enrique. Creemos que esta conversación nos va a ayudar a conocer más detalladamente la importancia de la literatura portuguesa, su aportación a las letras iberoamericanas y al mundo en general, y también a volver a pensar sobre esa historia compartida entre España y Portugal, que contribuirá a entender cuáles son las perspectivas futuras de las letras en ambos países y también, por supuesto, de nuestras sociedades. Termino ya, pero quisiera invitarles a las siguientes actividades en esta colaboración Casa de América y Embajada de Portugal. Mañana tendremos el conversatorio España y Portugal, ¿qué futuro después de tantos pasados?, con Gabriel Magalhães y los periodistas Enrique Juliana, Margarida Pinto, Ana Romao y Belén Rodrigo. Y el miércoles 7, pasado mañana, cerraremos esta colaboración con el diálogo Leer y ver Lisboa, un libro viaje con 20 ilustradores y 20 autores, con Alfonso Cruz y Alfonso Armada. Agradeciendo una vez más a la Embajada de Portugal
por esta colaboración. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, que esta semana, estos días, está siendo también la Casa de Portugal. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Joao Mira Gómez, embajador de Portugal en España. Hola, buenas tardes a todos, queridas amigas y queridos amigos. Es verdad, estos días la Embajada de Portugal se ha trasladado a Casa de América y muchas gracias, querido director, querido Enrique, por acogernos siempre de esta forma tan generosa y tan amiga. Y es verdad que hoy tenemos el privilegio no solamente de tener con nosotros a Seferino Coelho, pero también el privilegio que Mercedes Monami ha aceptado a estar aquí a dialogar con Seferino Coelho. Seferino Coelho ya lo presentaste, ¿no?, con Enrique ahora, porque es un editor de Saramago, de muchos premios Camões, de distintos autores de lengua portuguesa, no solamente portugueses, pero también de lengua portuguesa muy importantes. Pero yo quería hablar no tanto del currículo de Seferino Coelho, que todos nosotros conocemos en la importancia que tiene para la literatura portuguesa, pero decir que cuando yo era embajador en Alemania en 2019 y estábamos preparando la Feria del Libro de Leipzig, invitamos a Seferino Coelho para formar parte de esa delegación y venir con nosotros a Leipzig. Y cuando Patricia, que estaba conmigo antes en Berlín, habló con Seferino Coelho, él contestó que tenía muchas dudas en aceptar esa invitación, porque también tenía dudas sobre un poco el papel de los editores y si no estábamos dando mucha importancia al papel del editor y no tanto como deberíamos al papel de los autores. Pero yo creo, y terminaba preguntando si de verdad merecía ser invitado para ir a la Feria de Leipzig. Yo creo que la respuesta la podemos dar en una anécdota que ha sido, que conocemos porque es pública. Cuando Seferino Coelho, es pública porque está en una entrevista que ha acordado al periódico, al diario Público, cuando estaba trabajando con Sofía de Mello Breyner, ¿no?, en un libro de poemas. Y un día Sofía le llama para decir, es que hay un poema que yo creo que no está bien, que no puede salir así. Y Seferino le contestó, pues no lo sé, porque ya está en la imprenta, tenemos que mirar y tal. Y fue a casa de Sofía y creo que pasado, no lo sé, creo que fue más que horas, creo que fueron días, 3 días. Al final lograron un acuerdo y Sofía aceptó a publicar el poema como lo tenía al principio. Y por eso aquí vemos que el papel del editor es muy importante, no solamente para trabajar con los autores, pero también como creador y tener esta complicidad entre el editor y los autores, los escritores. Y por eso cuando me preguntó en 2019 si en realidad creía que merecía la invitación, la respuesta está hoy aquí con nosotros y tener el honor de tenerlo de nuevo para hablar de su trabajo como editor. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, por colaborar con la Embajada de Portugal. Y ahora vamos a empezar con este diálogo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, director de Casa de América. Es un honor, siempre se dice, pero realmente es un honor porque admiro mucho la labor de los grandes editores europeos. Eres editor portugués y te admiro tanto como a todos mis preferidos franceses, a Christian Bourgoin,
a Calasso en Italia, tantos otros, a Michael Krüger, que todavía veo cada año. Entonces, bueno, como ya se ha dicho bastante el recorrido y los premios tan merecidos y tener en tu catálogo 8 premios Camões, que esto es muchísimo, bueno, son los premios Cervantes vuestros, 50 años, más de 50 años, que esto es muchísimo. Empezaste muy joven, a los 24 años, que esto es impresionante, todavía era la dictadura. Sí. Y luego en el 77 pasas a Camino, que es una grandísima editorial. Tú lo has hecho, grandísima editorial. Es decir, te haces editor ya con La Democracia. Esto debe ser una diferencia desde el 69 al tal. Entonces, en el mundo de la edición, ¿qué notas que ha cambiado todos estos años? Han pasado muchas cosas desde que empezaste. ¿Eres optimista? ¿Son cambios para bien, para mal? Y en general, que ahora todos acabas de venir de la feria, hay cada vez más jóvenes editores entusiastas y que están haciendo unas colecciones buenísimas en todos los países. Estas pequeñas editoriales tan entusiastas, tan fervientes siempre, y a veces están compuestas por 2 personas o 2 personas y media o lo que sea, pero en nuestro país las tenemos. A veces se unen en grupos, 6 pequeñas editoriales, como aquí Contexto. En vuestro país, cada vez que voy a librerías lo mismo, en Italia me pasa lo mismo, que hay una cantidad de... Entonces, más que decir qué consejos darías, ¿qué condiciones crees indispensables? Aparte de lo que he dicho, de esta especie de fe mística en la edición, porque a veces no es recibir, volverse millonario, sino es apostar muy duro, una gran tensión, un trabajo. ¿Qué condiciones ves para alguien que empiece y desde siempre, desde que tú empezaste? Bueno, hace unos años, en la feria de Frankfurt, que era la gran feria, ¿no?, del libro de todo el mundo, se hacía esta pregunta: ¿sabes cómo hacer una pequeña fortuna publicando libros? No, comenzando con una gran fortuna. Y bueno, yo quería, antes de responder a tu pregunta, quería dejar aquí algunos agradecimientos. En primer lugar, aquí a Casa de América. No es la primera vez que vino aquí. Me acuerdo que vino aquí varias veces con Saramago, cuando era su editor, ¿no? Y me acuerdo de oír un concierto con una violoncelista aquí en Casa de América, una cosa magnífica. Por tanto, eso ya un cliente habitual, ¿sí? Sí, se oye bajito, ¿no? Ya está, disculpen. Bueno, ahora sí oye. Ahora mejor, sí. Y entonces, sí, me acuerdo muy bien, son habitué aquí de la Casa de las Américas. Puedo considerarme así porque es un honor ser aquí recibido y frecuentar aquí esta casa. Y quería agradecer también a la Embajada Portuguesa, al señor embajador, a Patricia, que conozco desde sus tiempos de Alemania y que ha realizado un trabajo magnífico, como lo hizo en Alemania y lo comenzó a hacer aquí en Madrid. Creo que la difusión de la cultura, de la literatura portuguesa y de las artes portuguesas en general le debe muchísimo en estos países. Bueno, y quería finalmente agradecer a Mercedes, que es una notable periodista para asuntos culturales y nomeadamente literarios, creo que más que culturales, especialmente literarios, y que es una gran ayuda para los editores, porque esos libros, y nomeadamente uno que compré no hace mucho tiempo sobre las literaturas europeas, nos hace
rever lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Es muy importante para la profesión de traductor, de editor. Bueno, yo creo que ser editor no exige mucho, pero una cosa que exige, que gusto por los libros, ¿no? Que sin eso no hay gran editor, ¿no? Y respeto por lo que escriben los escritores, ¿no? Y admiración por la obra que hacen. Y por eso, digamos, creo que marca mucho mi trabajo como editor. Lo que contó el señor embajador a propósito de esta cena con Sofía, efectivamente, bueno, yo tenía y tengo una gran admiración por Sofía y por su poesía. Y considero incluso que ella, por el hecho de ser mujer, no la valorizan como debería ser, ¿no? Sofía, la poesía de Sofía tiene una filosofía, un modo de vida. Ela não hace poesia porque é bonito ou porque se sente poeta. Ela faz poesia, hacía poesia porque, como ella própria decía, es su manera de explicar el mundo y de situarse en él. Y entonces, el poema no es como que una arte de equilibrista, ¿no? Tiene que componer las palabras de manera que ellas formen un todo claro, directo y fuerte. Y cuando no conseguía porque a veces lhe faltava a palavra, aconteciam coisas dessas, não é? E telefonava depois de todo o trabalho de revisão, de provas, tudo estava feito. Ai, esse poema, se recuerda, o poema das ondas, os voz ondas, e é uma coisa assim, as ondas do mar, que velhos cavallos, era tudo esse poema. Fui lá 3 vezes a casa. Bueno, yo no la convencí a publicar el poema así, porque ella hizo correcciones, ¿no? Hay que respetar esto, ¿no? No puede mandar como puede mandar a la máquina de imprimir el libro si el autor no está contente con eso, ¿no? Digamos, yo creo que esa es una característica definidora de un buen trabajo de edición. Estabas hablando, claro, de Sofía de Melo, que admiramos tantísimos los amantes de la poesía aquí en España, muchísimo a Sofía. Ela es premio Reina Sofía. Sí, sí. Tuvo sí. premio Reina Sofía. Sí, sí. Y en toda Europa ha sido un nombre importantísimo en el campo de la poesía. Pero ella llega a ti, que lo leí en una entrevista tuya, os encontráis, ella publicaba en otra editorial, sí. Y tú le propones una edición de unos volúmenes, y esto es curioso porque ella ya llega a ti consagrada. No es el caso de José Saramago, que tú eres el descubridor, sí. Eres el primer editor. Y el editor, sé que no te molesta en absoluto que se te llame el editor de José Saramago, porque sí, un autor impresionante, es el único premio Nobel, ¿no?, en lengua portuguesa. Esto es impresionante. Y entonces, aunque me imagino que lo habrás repetido, pero me gustaría oírtelo a ti, tu relación con José, que claro, que ha sido una relación, hay que imaginarlo de todo, de amigos, de complicidad, de colaborar, me imagino que en cantidad de dilemas, de asuntos, bueno, una cercanía increíble, ¿no? Debíais tener un taller permanente. Entonces, que contaras cómo fue ese primer encuentro, cómo llegó a ti, José. Bueno, José llegó a mí porque la editorial Caminho empezó a publicar libros en 1977. Y tuvo los primeros años, fue muy difícil, porque es muy difícil construir una editora.
nueva. ¿Y por qué? Porque los autores que venden mucho tienen sus editores y los editores no van a dejarlos salir. Y entonces, pero con ventas significativas, un editor no puede subsistir porque es una empresa como otra cualquiera. Y, digamos, en camino estábamos sintiendo algumas dificultades y buscando autores de língua portuguesa pero cada uno estaba en su sitio. Y cuando un día llegó de José Saramago, que conocíamos sobretudo como ator político, porque como escritor ele tinha um ou dois livros de poesia e tinha uns ou dois livros de crónicas, crónicas de periódicos que ele reunia em livro, e não mais do que isso, não muito mais. Ele mesmo dizia que hasta este momento seria muito feliz se na história da literatura portuguesa seu nome apareciera en una pie de página. En pie de página, sí, sí. Bueno, y este hombre me envió para Camino y vino a mis manos una pieza de teatro. Una pieza de teatro es la cosa más que menos interesa a un editor, porque la gente va al teatro, no lee teatro, va al teatro, pero no lee teatro. Pero nós estávamos buscando, e Saramago tinha escrito uma novela chamada Manual de Pintura e Caligrafia, com este título um pouco raro. E, bueno, pode ser que um dia venha escrever outro. O livro não era malo, esta era a novela. Não? Era interessante, não? Pode ser. Se le vamos a decir no a la pieza de teatro, él no regresa aquí. Vamos a decirle sí. Era una pieza que pasaba en la redacción de un periódico en la noche de 24 para 25 de abril. Y bueno, vamos a hacer la pieza y vamos a esperar. Y hicimos la pieza. Y pasa un año después, estamos em 79 com a peça, ano depois ele vem de novo, com uma novela. E nos entregou a novela, lá daí, e devo dizer que me quedei muito impressionado. Era uma língua completamente nova, uma forma de escrever e um estilo completamente diferente de lo que se hacía, pero aquello me sonava muito bem. Havia uma música naquela, aparentemente muito confuso, com grandes párrafos, diálogos aparentemente inexistentes, longas frases, todas a vezes parecendo muito confusas porque o autor estava sempre intervenindo em lo que estava contando e parava e voltávamos atrás e tudo isso. Pero aquello tiene una música diferente. Y a mí me pareció que sí, aquello era una gran novela y que debíamos hacer algo, porque podía estar la salvación de la editora. Y hablé con mi amigo, que murió, mi gran amigo, Víctor, y le dije, mira, esto es una gran novela. Tenemos que hacer fuerza con esto. Tenemos que hacer un gran tiraje y hacer algo particular con eso. Y hicimos, y lo hicimos. Un colega, otro editor, vio en una tipografía, en una gráfica, que estábamos imprimiendo 4.000 ejemplares y los telefonó a este mi amigo Víctor. Sois loucos. O Saramago, 4.000 exemplares, sois completamente loucos. Bueno, já vemos deles. E foi um êxito imediato. Foi um êxito imediato. Increíble. Así comenzamos a publicar. Tomaste un riesgo importante, ¿no? Sí, pero sí. apostaste por él. Sí, sí. Bueno, podría todo
darse nada, não é? No, pero bueno, por pero, eso eres tan buen claro, editor. estábamos convictos que no, Claro, claro. esa es una cosa muy importante. Y ya que dices esto, que estabais convencidos, que tú a lo largo de estos años, ¿te imaginabas que le iban a dar el premio Nobel? No, no. ¿Tú alguna vez dijiste, seguro que se lo dan? No, pero el premio Nobel de la literatura es una aspiración. Porque portuguesa. Vosotros teníais candidatos, Claro, Miguel Torga, sí, claro. Agustina, Sí, pero, todos, ¿no? Pero desde por lo menos desde los años 20 que tenemos la aspiración de tener un premio Nobel. Y siempre se lo daban a no otros. llega. Siempre no llega. Es impresionante. Y siempre se hablaba mucho que va a ser este, va a ser aquel, y después la ilusión. Una alegría increíble. Los suecos, aquellos suecos no perciben nada de literatura, porque no é el año siguiente. Y también con Saramago se esperaba, mas finalmente eso se pasó. Finalmente. A partir de un cierto momento estábamos convencidos que sí, que lo tenía. Sobre todo cuando ya en 98 salió la edición americana de Ensayos sobre la ceguera, que tuvo una gran repercusión, hicieron película. Exactamente, tuvo una gran recepción, que en el verano yo recibí las primeras recensiones de la prensa americana entusiástica con el libro. Yo creo que esto fue el momento final y último que convenció a los académicos a darle el premio Nobel. Creo que fue así. Quizá a nivel mundial es la obra más vendida, más leída, o el año de Ricardo Reis, o cuál. No, yo creo que es el Memorial del Convento. Es el Ensayo sobre la ceguera. Creo que ahora es el Ensayo sobre la ceguera. Sí, seguramente, ¿no? Y bueno, y tú que lo has conocido tanto y que lo hemos querido todos porque era una persona maravillosa, tan cercana y tan afectuoso, bueno, y la relación con España, claro, y con Pilar. ¿Qué crees que ha quedado de ese legado espiritual de José Saramago? Porque eran continuamente lecciones también éticas, morales. Estos días he estado leyendo a una autora, Califátides, que es griego, y también continuamente hay unas lecciones éticas, no se limita simplemente a escribir muy bien. ¿Qué crees que ha quedado así en las nuevas generaciones de este legado más espiritual y más de José? Sí. Yo era muy cético y soy en general muy cético sobre la sobrevivencia de los escritores después de su muerte, sobrevivencia de su obra, ¿no? Yo publico varios autores portugueses que están muertos. Hacemos incluso algunas tentativas de hacerlos renacer para el público. Por ejemplo, estamos publicando la obra completa de Fernando Namora. Fernando Namora, en los años 70, 80, era el autor que más vendía en Portugal. Era el autor con más traducciones, más traducido de Portugal. Y ahora, incluso en Portugal, nadie lo conoce. Estamos haciendo con alguna dificultad una tentativa de revivir su obra. Estamos publicando su obra completa. Y yo soy, por tanto, un poco escéptico relativamente a eso. Las cosas pasan rápido. Viene otra generación y eso pasa rápido. No dura mucho. Pero con Saramago no fue así. Y todavía hoy, Saramago, hace unos días, yo estaba viendo, hace un mes o dos, yo estaba viendo la televisión italiana, un comentario sobre las elecciones que dieron origen a la victoria de la Meloni, y un comentarista citó Saramago diciendo que ellos esperaban que hubiera una gran abstención en las últimas elecciones, ¿eh? Y en algunas regiones sí hubo gran abstención en esas elecciones, y un comentador decía que
evocou exatamente el ensayo, o ensaio sobre a cegueira, o ensaio sobre a lucidez, né? Onde isso mesmo os votantes votam branco e cria-se uma crise política muito grande nesse país inventado por Saramago. Ou seja, continua este ano se muita coisa em Portugal sobre a propósito do centenário de Saramago, em todos os aspectos das artes, a pintura, as exposições, o teatro, muita coisa que se fez, ¿no? Está muy vivo. Sí, es raro, porque nosotros tenemos premios Nobel que no es así. El caso de Cela no está nada presente. O sea que es una excepción bastante. La vida es así, ¿no? Sí. Bueno, una cosa que sorprende del catálogo importantísimo que tienes por cierto muchas mujeres, habéis apostado por mujeres jóvenes, Alexandra Lucas, Coello, Patricia Portela, Joana Bertolo, etc. También tenéis unos premios, además premios Camões del África lusófono, mozambiqueños Mia Couto, que en España es muy leído, y bueno, a mí me gusta muchísimo, José Craveriña, Paulina Chiziane, que creo que Paulina es el primer premio Camões del África. De una mujer africana. Sí. De una mujer africana, sí. Y caboverdianos, Gervano de Almeida, Armenio Vieira, el angoleño Luandino Vieira. Esto es somos países muy paralelos en tantas cosas, no solo por toda circonía. Hemos compartido dos dictadores de la misma tendencia. Y al mismo tiempo. Hemos sido excepcionalidad europea en tener gobiernos de izquierdas, al mismo tiempo cuando todo lo que rodeaba no era de izquierdas. Somos bastante paralelos, pero en el caso del África colonial no se puede comparar. Nosotros de escritores de Guinea muy poquito, vamos, prácticamente, y además no traducidos a otras lenguas. En cambio, vosotros el peso es muy importante y son autores fabulosos. Yo no los he leído evidentemente a todos, pero los que he leído son un tipo de literatura fascinante. De esto quería hablar. Tú que eres un editor de tan buenos autores que vienen de África, ¿qué descubriste en ellos? Si hay alguna línea que pueda un hilo que puedan compartir o no. Quizás esta fantasía, igual que yo cuando leía otros autores africanos francófonos, a Madou Kourouma o otros que me gustan mucho, y siempre hay una línea de realidad y de fantasía muy fuerte. Bueno, pasado el tiempo, ¿qué consideras que si hay algo que los pueda definir? Sí, bueno, sí, Portugal tuvo hasta muy tarde un imperio colonial muy grande, sobre todo si comparamos con la dimensión del país. Sí. Y finalmente estos países conquistaron su independencia a través de la lucha armada y dieron un contributo importantísimo para la caída del régimen en Portugal, ¿no? Porque, la incapacidad del gobierno portugués de esa época de encontrar una solución pacífica después de 13 años de guerra, ¿no? 13 años de guerra, mucho tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que prácticamente todos los muchachos de este momento eran integrados en el ejército y casi todos iban a una de las colonias a la guerra, ¿no? Estaba todo el mundo cansado, pero el gobierno no encontraba solución y los militares descubrieron que la solución era derrubar al gobierno y la solución después llegaría, ¿no? Entonces, en estos países, que son países de importancia considerable, aunque
muy poco desarrollados, ¿no? Mozambique, por ejemplo, hace algunos años llegó a ser el país más pobre del mundo, después de la guerra civil y todo eso, ¿no? Pero allá se están formando nuevas sociedades diferentes. Los blancos, casi todos, fueron de la independencia, regresaron a Portugal y otros fueron por otros destinos. Bueno, aquilo se quedó muy desorganizado porque los blancos exercían ali el poder de facto, de hecho, y ahora está todo reorganizado. Incluso desde el punto de vista artístico y literario en especial, que traen ellos de nuevo a las letras mundiales. Yo creo que traen cosas muy importantes, ¿no? Pero vamos a tener que esperar un poco más, ¿no? Porque la destrucción en los países fue muy grande. El sistema educativo casi desapareció. Mucha gente en Angola y en Mozambique en particular, mucha gente, muchos jóvenes, hablan portugués como segunda lengua y como información literaria no tienen casi nada. Yo digo esto porque recibo propuestas de edición de gente de estos países y que son completamente inaceptables, ¿no? Pero están surgiendo lá nombres muy importantes. Pero escritas en portugués. Escritos en portugués, ¿no? Porque las lenguas locales no... Las lenguas locales han sido son orales, ¿no? Sí, son orales. No tiene literatura, o tiene una literatura muy reducida, ¿no? E incluso se han hecho tentativas de publicar libros en lenguas en Mozambique, en lenguas de allá, y no funcionó. Es muy curioso porque la gente misma que habla aquella lengua no se reconoce en aquellos textos, como si aquella lengua no fuera su lengua, ¿sabes? No, hay aquí este fenómeno de la lectura. Es mucho más complicado de lo que parece. Digamos, el cerebro, si no es debidamente formado para leer un texto, pues no consigue. Y entonces esta gente miraba y no se entendía con los textos en su propia lengua. Pero están surgiendo aí, por ejemplo, ¿cómo comenzó este caminho? Un día yo recibí un libro, una especie de libro, de un autor que tenía un nombre raro, Biacoto, y que tenía un aspecto horrible. El libro que yo recibí, que ha sido publicado lá en Moçambique, con un papel ordinarísimo, una capa, una cartulina, una cosa... E aquilo parecia uma coisa maravilhosa, né? Aqueles contos, né? Ele é um grande contista, né? Aqueles contos são magníficos, né? E então, sobretudo, este livro, como se chamava o livro, agora não me acordo do título do livro, né? Pero publicamos o livro, né? Ele vino a Portugal, e hicimos em Lisboa uma apresentação, né? E uma amiga minha, que era escritora e que eu publicava, já não existe, né? Me disse, sabes, eu sei ler muito bem, né? Gostaria que tu me deixasses ler o primeiro conto deste livro. Que agora isto quero. Como não pode ser, não consigo dizer não. Bem, muito bem. Então toda a gente falou, e ela leu o conto. E todos ficaram fascinados. Eu incluso. São uma coisa maravilhosa. E então começou a olhar. Depois com o Biacoto, né? Acabámos, me acordo que tinha eu 50 anos e ele disse, ustedes de caminho, vocês podiam ajudar-nos aqui, a vida é muito difícil, não há como publicarmos nossas obras aqui, não querem fazer uma editora aqui.
eu encontro aqui alguns sócios. Sí, y tuvimos entonces una editora en Mozambique. Y eso nos dio la posibilidad de descubrir otra gente. Talentos. Otros talentos. Eu quería sublinhar Miyakoto, es un ejemplo bueno, pero también Paulina Chiziane, que es una gran contista. Esta es una mujer negra y que faz uma literatura completamente diferente da de Miyakoto, não tem nada a ver. E há todavia outro escritor, João Paulo Borges Coelho, que é um extraordinário escritor, e escreve também num estilo completamente diferente. Eles estão, particularmente o Miyakoto e o João Paulo Borges Coelho, eles estão preocupados. Agora estou escrevendo sobre a transição da colônia à independência. A independência tem casi 50 anos, então já se pode fazer um balanço, algo assim, E então as duas últimas novelas destes dois escritores são isso mesmo, são histórias que começam antes da independência. E que separou depois da independência. Interessante. E o de Borges Coelho também. É uma búsqueda de uma série de personagens que fazem uma búsqueda em Moçambique por coisas do passado. Então há uma descrição do passado colonial e os novos tempos e fazem uma espécie de comparação muito rica. É uma literatura pós-colonial muitíssimo interessante. E estas novelas eu creio que vão marcar uma data importantíssima na história daquilo que será dentro de 100 o 200 ojalá años. se traduzcan más, porque en España encuentro que todos estos autores del África lusófona tal se traducen poco. Es una pena, pero todo lo que estás contando es muy interesante y me empuja a leerlo en portugués. E tudo começou desta maneira, de uma grande colaboração com Miyakoto e com outros escritores. Depois passamos a Angola, repetimos a experiência da editora que criamos também em Angola. Es que unos arrastran de otros. Exatamente, os arrastam de outros e, portanto, o catálogo da Caminho com autores angolanos ou africanos de língua portuguesa é largo porque tiene todas estas hay una cadena que se ha ido. Sí, desde luego es un proceso muy interesante. Tus comienzos, bueno, tú naces en un pueblo, luego estudias filosofía, que creo que estuviste tentado a ser profesor de filosofía, o luego te salió esta oportunidad de editar. Hay un pasaje, es que he leído un retrato autobiográfico que no sé si tienes pensado escribir una autobiografía formal. No, pues vale la pena, es muy bonito, muchas cosas que cuentas. Y a mí me sedujo mucho que cuando eras adolescente, es muy bonito esa escena porque creo que no lo llegas a ver al general Humberto Delgado, que pasó por allí. Fue mi primera experiencia política. Increíble, porque ha sido, claro, un personaje bueno, que ha dado mucho de sí aquí en España. Vamos, los que nos interesa la historia de los países cercanos, de Portugal sobre todo, pues claro, fue asesinado aquí en España. Y además es que su trayectoria es increíble, cómo empieza, cómo luego cambia totalmente, da un giro, además ser asesinado de esa forma. Bueno, creo que hicieron una película que vi y tal, que lo traen con un engaño, con una trampa, bueno, pero me hizo gracia que de donde tú vivías viste un revuelo de gente y te dijeron, no, es que ha pasado el general pues dando un mitin democrático y de yo qué sé, de la libertad, ¿no? Y estos son tus comienzos para interesarte por la política. ¿Qué ha significado en tu vida? ¿Fue realmente, bueno, eran evidentemente unas ideas que estabas convencido que había, y luego lo sustituyes por la editorial o seguiste militando? No, fue todo esto, digamos, esto es al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, esa experiencia que hablas con Humberto Delgado, yo tenía 13 años. Increíble.
Y en aquel momento no había política. La Pero política no en tu existía. familia hablabais de... No, porque es muy peligroso. Vale. Tener una Porque había opinión miedo. política, había mucho miedo, ¿no? Mucho miedo. Y por tanto, política no se habla. No se habla de política. Bueno, como las dictaduras. La política es en el gobierno. El gobierno manda y nosotros estamos calados. Y digamos, y entonces hasta los 13 años yo no oí jamás hablar de política. Y de súbito hubo esa, porque hubo unas elecciones en que el general Humberto Delgado se candidato a presidente de la República y hice algunos comicios muy combatidos por la policía y todo eso, pero en mi pueblo yo estaba jugando con mis amigos, en el jardín de la tierra, y en un canto del jardín vi una agitación grande. Era el general Delgado que ia pasando del interior del país para el Porto y que lo hicieron parar ali. Él hizo un discurso. Yo me acuerdo de este hombre de pie sobre una mesa, haciendo así, con el brazo levantado, sin pelo y con un olhar un poco alucinado. Y yo para aquilo, ¿qué es esto? Y entonces concluí que, bueno, a vida é um pouco mais complicada do que eu pensava aqui em minha aldeia, não é? Portanto, teve tudo. Depois me mudei passei para o Porto, para a Faculdade de Letras de Porto, e também em 69, quando terminei meu curso, houve umas eleições. Como hacía o governo, fazia umas eleições, para dar uma ideia, inscritos en los cadernos para votar, nesse momento, nessas eleições, havia 900.000 portugueses. Pouco depois, 3 anos depois, após o 25 de abril, o número de eleitores subiu para 7 milhões. Tudo isto era uma... Bueno, que as forças políticas da oposição aproveitavam porque se podia fazer umas quantas coisas de agitação, e era isso, não é? E eu fui candidato para o Movimento Democrático ao Porto, na cidade de Porto, não é? E ganhei uma certa notoriedade, era jovem, e um editor de Porto que acabava de criar sua casa editorial, me convidou a trabalhar allá. E eu aceitei, porque eu tinha terminado o curso, né? E então eu podia ser a todo momento chamado para o exército. Pero demorou 2 años y medio que me preguntaban, entonces, ¿tú qué haces? Pero a vosotros os obligaban, era como en España, ¿no? Sí, era obligatorio, sí. Era obligatorio, sí, claro. Sí, era obligatorio. Pero se admitían demoras, ¿no? No, porque que estudiaba, si estudiabas, había... podía pedir que... No me acuerdo cómo se llamaba el término. Una prórroga, se pedía una prórroga. Adiamento, sí. Entonces, sí. Se pedía essa prórroga e, em geral, era concedida. Não é? E eu, mesmo sem pedir a prórroga, porque já tinha terminado o curso, esperei 2 anos e meio que me chamaram para o exército. E então esse editor me invitou e eu comecei a trabalhar. Pero al final te libraste del ejército. Sí, me librei porque passei por aqui, por aqui, não sei, aqui por, como se chama? Ciudad Rodrigo e tudo isso, em San Sebastián, e passei... Te fuiste desertor. Sí, exatamente. ¿No? Sí. ¿Objeción de conciencia? ¿Existía la objeción de conciencia en Portugal? No, isso não era admitido. Não era admitido. Desertor ou ia mesmo para a tropa, não é? E podia desertar. Quem desertava estando já no exército se chamava, não acordo, era outra coisa mais grave, né? E então, bueno, depois do 25 de abril voltei. Então sim, fui chamado para a tropa e estive allá quase um ano e meio, e encontrei meus amigos de Porto, allá, que estavam... Pero en la metrópoli, ¿no? En África.
Não, em Lisboa, não é? Lisboa. Não fui. Eu, na tropa, eu era técnico de psicologia, que não sei nada, não importa, não é? Para lá me mandaram e então encontrei meus amigos com quem eu tinha trabalhado no Porto, em coisas políticas, na Associação de Estudantes e tudo isso, e incluso em publicar livros, e eles me invitaram, estamos a criar uma casa editorial, viene connosco porque tú sabes, tú trabajaste en eso y sabes cómo hacer libros. Entonces comencé a ir. Bueno, pues para ir acabando, una última pregunta que te deben hacer siempre, ya que has dicho de hacer libros. ¿Cómo ves el futuro del libro en papel? Que yo lo veo absolutamente porque no sé leer en pantalla, no me gusta nada leer en pantalla. Pero, ¿cómo piensas? ¿Va a seguir editándose en papel, sí, imagino, sí, ¿no? creo que sí, que no. Las pantallas yo creo que es poca competencia. Sí. Nosotros allá, por ejemplo, el grupo editorial donde trabajo, tiene prácticamente todos los libros en ebook, ¿no? Sí. Pero las ventas son muy reducidas. ¿No? Testimoniales. Exactamente. Y como vemos por las ferias del libro, ¿no? Sí, las personas continúan a comprar en masa los libros en papel y creo que va a continuar así. ¿No? Sí. Há algumas coisas como enciclopédias, grandes dicionários e coisas assim, livros técnicos de que se lê solamente um capítulo para preparar uma disciplina, não sei de onde, tudo isso, sí, eso poderá fazer sentido. Sí, yo creo que afectará más a los periódicos, ¿no? Que hay mucha gente que los leemos ya en pantalla, desgraciadamente, porque también es una pena que no se compre. Los de mi generación, incluso yo, prefiero papel. Y yo también el papel. Pero bueno, sí que va a afectar mucho, bueno, está afectando a los periódicos en papel. Bueno, pues si ustedes quieren hacer alguna pregunta para aprovechar que está el gran editor, Ceferino Coello. Hola, boa tarde. Yo quería preguntar una cosa muy específica del catálogo de Camiño de autores lusófonos, porque conozco bastante bien el catálogo. Recuerdo haberme formado leyendo los libros de la colección Otras Margens. Y quería saber cuáles son los criterios, son los posibles criterios, o qué es lo que tiene que tener un autor de Loao, de Mozambique, de Cabo Verde para despertar su atención. Al margen, evidentemente, de que sean libros aceptables, ya que ha dicho que le llegan finalmente textos inaceptables, creo que está pagando. Sí. Bueno, los criterios, como elijo libros para publicar de autores africanos, con los mismos criterios que los portugueses, ¿no? Si me parece que es buena literatura, publico. Si me parece que no, no publico, ¿no? Es decir que, digamos, por veces hay la tentativa, que no defiendo, ¿no?, de mirar los africanos como alguien que precisa de nuestra ayuda y de nuestra benevolencia, ¿no? No consigo hacer eso. No consigo publicar un mal libro porque es africano, ¿no? Entonces era eso que exijo, ¿no? Y creo que todos los que eu publico, que publiquei e que vou continuar publicando, sim, são obras literárias respeitáveis, né, que honram o hecho de ser publicadas em Caminho e digamos, estamos muito contentes com isso, né? Mas não há nenhum critério, o critério é puramente literário, né? Es gusto personal también. Claro. Bom, disso não consigo livrar-me, né? Não tenho maneira de... Não consigo livrar-me, não. Tiene buen gusto. Sim. Pero há uma coisa, eu creio que todos os editores têm um medo específico de sua profissão. É que passe sobre seus olhos uma obra-prima e não la vean.
Aquí el famoso García Márquez, sí, exactamente, que pasó por las manos de Barral. Exactamente. Y en Italia el Gato Pardo, sí. que lo desecharon, y al final Giorgio Bassani. Sí, eso es. Me hizo varias veces hacer un esfuerzo de leer cosas que no me están gustando nada, pero en todo caso, porque hay que estar atento, porque hay aquí un otro aspecto ligado con esto, que es ¿por qué este libro es malo? ¿Por qué no me gusta este libro? Y entonces vem el gusto personal. Pero cada autor escribe a su manera. Por veces escribe de manera diferente. Sobre muchos nós temos uma ideia preconcebida. E quando vamos a ler algo, o caso de Saramago é assim. Saramago não sabe nada, não é nada. Não é sua literatura, aquela que publicou hasta 76, 77, não tem grande valor. E devo acrescentar duas coisas. É o primeiro livro que foi Alçada del Suelo, a primeira novela que tuvo gran éxito, passou por 2 outros editores. Ah, sim. Minha esperança de que depois de publicarmos o teatro, ele viria lá, não vino. Vino porque os outros 2 editores lhe disseram não. E Saramago, vocês lo conheceram, não suporta. Suportou um não, suportou um segundo não, o terceiro não suportou. Sí, quería preguntarle la importancia que han tenido para la literatura portuguesa un Nobel como José Saramago. ¿Quién podría ser el siguiente Nobel de la literatura portuguesa, que creo que es de justicia que ya aparezca? No sé si usted tiene algún candidato o candidata. Tenho vários, tenho vários candidatos, pero não sei se hablar em público dos meus candidatos, la academia não le gusta de elegir el que todos eligieron. Y gusto mucho de ser originales, y de premiar a alguien que nadie esperaba. Pero yo sí creo que, bueno, podrá aparecer un día un otro escritor portugués con el Nobel. No sé si va a ser rápido, vamos a tener que esperar otros 50 o 70 años, pero sí. Sofía también lo merecía. Sofía también lo merecía. Y aliás, Saramago dice, cuando le preguntaron, ¿y si no fuera usted, quién podría ser? Y él dice, Sofía. Yo tenía... Sí, pero Agostina es já outra guerra. É outra guerra. Porque em todos estes anos, desde os anos 20, que referi há pouco, há muitas guerras. Nunca tivemos o Prémio Nobel, pero a guerra existiu várias vezes. Várias vezes existiu, seja isto, seja aquilo, e muitos inimigos se hicieron a propósito disto. La que está mais próxima foi uma guerra entre Torga e Aquilino Ribeiro. Então, a esquerda, mais à esquerda, defendia Aquilino Ribeiro. E a outra esquerda, menos de esquerda, defendia Torga. E se incompatibilizaram na guerra durante uns meses. Sí, me imagino. En todos los países las guerras culturales son las peores. Pero eu creio que agora a literatura portuguesa está tendo uma renovação muito importante, particularmente os temas da literatura, porque há uns anos, durante o século XX e atrás, um autor português escrevia sobre temas portugueses. E então chegamos muito contentes porque reconhecíamos isto, aquilo, claro. Saramago começou assim,
e vimos el Convento de Mafra, e vimos el Alentejo, e vimos várias situações, Pessoa e Lisboa, que são os primeiros livros de Saramago. Pero, a partir de um certo momento, creio que desde Ensaios sobre a Cegueira, precisamente, abandonou a temática propriamente portuguesa, e Ensaios sobre a Cegueira e outras novelas que publicou depois não têm nada a ver com Portugal, exceto o hecho que o autor é português, né? De onde se passam num país imaginário, e poderia ser de outra gente, personagem de outra naturalidade qualquer. E isso agora se generalizou. Eu publico vários autores relativamente jovens que, bueno, os livros deles não têm nada especialmente a ver com Portugal, não se localizam em Portugal e são vários, não é? E vários importantes. Mercedes já referiu alguns, como Patrícia Portela, Joana Berto, um que eu editei, agora já não edito, que é Gonçalo Tavares, não é? Portanto, estes livros não se passam em Portugal, são escritos em Portugal, mas passam-se e têm a humanidade e o ser humano como centro da sua atenção. E eu creio que se está a escrever muito bem em Portugal, com assuntos novos, e está a nascer uma nova literatura portuguesa. Eu estou muito feliz por estar a publicar alguns deles. Desculpe, às vezes me olvido que estou a falar español y paso al portugués. No, por favor, se entiende. Esto que estabas diciendo es interesante porque ha habido una ola y sigue habiendo de autores, yo creo que en todos los países, que hay como una resistencia a decir lugares precisos. Ciudades precisas, bueno, luego también la moda esta de las distopías, de unos futuros posibles, pero también hay lo otro que son oleadas que van y vienen. También se ha vuelto mucho a la crónica de los lugares de origen, de los pueblos pequeños, por lo menos en España. Se está volviendo mucho al realismo de los lugares de origen, de las familias, de los abuelos. Es curioso porque pasamos una época, bueno, tú que en 50 años, ¿qué no habrás visto en 50 años? Imagínate, y la época experimental, Dios mío, esto era una pesadilla. Para mí era una pesadilla en la universidad porque estaba de moda, yo no entendía absolutamente nada de Terquel ni de Julia Cristefa, pero había que decir que lo entendías, claro, porque si no... Sí, también tuvimos eso. Eso es tremendo. Es curioso porque van y vienen estas tendencias y estoy de acuerdo en lo que dices, que lo importante es la buena literatura. Es que los que estamos en premios literarios también lo vemos, que de repente hay como tendencias y ahora la Segunda Guerra Mundial, los espías, todas estas historias. Te decía lo del general Humberto, porque es verdad que a veces regresan a esos momentos, estas partes históricas, luego se dedican al pequeño pueblo, a narrar las historias de dónde salieron, cómo hicieron la emigración sus padres. Es curioso porque al final uno llega llega a la sensación de que es la buena literatura, ¿no? Sí, cosa que no sabemos cómo definir. No. Pero que sentimos, que no se puede definir, pero es verdad que en nuestra época, yo creo, afortunadamente, que hubo esas épocas que hablábamos muy cerradas del nuevo román, de las tendencias de las escuelas. Ahora en Portugal me imagino que pasa lo mismo, que ya no hay la palabra escuela, que esto era tremendo, ¿no? Era muy dictatorial. Entonces yo creo que los buenos tiempos lo que han traído es más eclecticismo, más caminos abiertos. ¿no? Si no hay esa idea de escuela, no. Hubo el neorrealismo, el presencismo en Portugal, ¿no? Hubo el nuevo román. Con las influencias, Faulkner, todos que escribían con la frase larga, etcétera. Sí, pero ahora no hay eso. No, yo creo que es más libre y las influencias a veces son que a los que hacemos críticas, pues
bien son de muchos Sí, muchas sí. fuentes Sí, las sí, influencias. por influencias individuales, Porque de esto, sí. de aquello. Pero yo creo mucho, estoy muy optimista en lo que concerne a la literatura portuguesa, porque está apareciendo En un momento bueno. mucha gente a publicar, Sí, mucha gente a sí. publicar. Y en las editoriales, como decías hace poco, cuando se crearon los grupos editoriales en Portugal, que fue un fenómeno bastante tardío, ¿no? Porque el mercado es pequeño y no da para grandes grupos, ¿no? E que se formaram grupos editoriais, 2 grandes grupos, agora há um terceiro que é Penguin. Porque lo vuestro está en un gran grupo, lo vuestro, ¿no? Sí, sí, Camino. no grupo Leia, ¿no? Hubo la idea en mucha gente que esto iría a destruir la publicación independiente. No, pero se ha respetado pero no es verdad. La personalidad de cada... Exactamente. Há mucha gente a publicar y publicar bien en nombres de editores completamente desconocidos para mí. Hay una revista en Portugal que es la revista Coloquio de Letras de la Fundación Gulbenkian. Yo leí hace unos días una crítica sobre un libro publicado en Portugal sobre uma publicação de uma canção de Camões com muitíssimas anotações e me senti curioso e fui procurar onde se vendia com a indicação bibliográfica da revista. E fui a uma pequena cidade próxima de Lisboa, que é Amadora, vecina de Lisboa, nos alrededores da cidade, encontrar uma editora extraordinária, não é? Que nadie, eu não ouvi falar, jamais, não é? Que publicou esse livro, uma coisa como, eu não sei se em minha editora me deixariam publicá-lo, não é? Claro. Que era uma coisa para especialistas, não é? E ela fez uma magnífica edição deste livro, completamente independente, de uma pequena livraria que não sabe se vai conseguir manter, mas há muita gente, há muita atividade. Sí, ¿eh? sí. El momento está a ser muy rico. ¿no? En España también, sí, hay mucho entusiasmo. ¿Y los lectores dónde están? Bueno, los lectores son los mismos de siempre. Infelizmente no está Pero aumentando existe una mucho. figura que es el lector curioso, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Que está pendiente de lo que le recomiendan, qué tal. Exactamente. A mí a veces me preguntan, no, pero ese libro del que hay esa figura del lector curioso, Sí, no sí. acomodaticio, Claro. que no solo seguía por tal, sino y hay esa eso, figura defiende mucho, hay eso. defiende mucho Ahora, estos sí. números de cientos, que no de miles, Sí. pero de unos cientos, honrosos cientos. Eu creio que estamos agora em Portugal, sobre esse aspecto, numa situação de recuperação. Né? A grande caída do volume de vendas de livros em Portugal foi com a crise financeira. Né? 2008 ou 2009, foi esse momento, as vendas caíram algo como 25, 30%, né? Uma coisa muito forte. Né? E, aliás, facilitou este processo de concentração, porque as pequenas editoras, eu não sei se Caminho existiria hoje se não for integrada em Grupo Leia. Creio que não. Pero luego el COVID parece que fue, ¿no?, beneficioso, que la gente se puso a leer. Parece que sim. Agora se está recuperando. Né? Eu hablo por el Grupo Leia, por os resultados do Grupo Leia, né? Mas se está recuperando, né? Com um certo ritmo, 10-15% ao ano. Né? Vamos ver. Creio que tudo depende, sobretudo, da situação económica. Né? Quando nos sentimos, nós portugueses, quando sentimos que teremos mais dinheiro e nos dá para ter mais coisas, né? Para ir mais vezes a cenar fora e tudo isso, e a ter viajes e passar férias não sei onde. Bueno, isto, em geral, se verifica um aumento da venda de livros. Claro que também temos um problema histórico. Né? A leitura não foi nunca uma virtude que fora
muy cultivada en Portugal. Bueno, ningún país. Entonces tenemos este problema, no es fácil de resolver, de arreglar. Y las solicitudes hoy para la gente son muy diversas y no tiene nada que ver con libros. Y esto es una batalla difícil. ¿Pasa? ¿Cómo es posible para una persona que escribe la primera vez llegar a ser leído por Zeferino Coelho? Es enviarme el libro. Sí. Sabe que este miedo que los editores tienen de no ver la obra prima, este es un motivo muy fuerte para el editor. Tiene atados. Está ali e ler, tem que estar às vezes um esforço de paciência muito grande para não cair nesta coisa terrível. Sí, la desidia, ¿no? Boa tarde, obrigado pelo tempo. Quería preguntarle un poco, enfocándome en la generación joven, una generación que creo que cada vez más tiene muchísimos estímulos audiovisuales que quitan tiempo a la literatura. Quería saber, como editor consagrado, se ve este problema y si hay solución. Bueno, no sé si es un problema y si hay una solución. Son condicionantes generales en los que vivimos. Porque nosotros podemos preguntar, ahora los jóvenes son atraídos para muchas otras cosas que no los libros, ¿no? Y antes de todas estas cosas, ¿qué hacían? ¿Estaban a leer? Yo creo que no estaban a leer, ¿no? Entonces, no hay gran diferencia quanto ao fundo da questão. O que é preciso é, creio eu, criar em los países algo que torne as pessoas conscientes de que vale a pena fazer o esforço da leitura. Porque a um jovem que lê, isso lhe vai ser útil em todos os aspectos de sua vida. E se não lê, tem um handicap. E se conseguirmos convencer muita gente de isto, e também que a leitura pode ser um grande prazer, mas é preciso encontrar o livro. Não resista. E as escolas? Sí, não resista a contar um episódio real que se passou comigo quando no liceu, na classe de latim, o professor dia disse: hoje nós sabemos como pronunciavam os romanos, como pronunciavam o latim. E eu vou ler-vos a primeira estrofe da Eneida, como os romanos o leiam. Estávamos todos, eram uns 40. E o professor começou lendo. E eu ouvi e disse para mim: eu sou meio estúpido, porque se eu estudasse um pouco de latim, eu podia ter um prazer muito maior, porque isto é uma beleza. E de tal maneira que todavía hoy, sei como o que diz Virgílio em los dois primeiros versos de la Eneida. E, digamos, é necessário que alguém esteja junto de los jóvenes e lhe diga, no momento certo, vê como isto é bello. Isso hace um leitor. ¿Una pregunta? Sí, me iba a empezar. Era mi marido. ¿Y editores españoles? ¿Has tenido amigos? Sí, também tenho contactos, vários, a propósito de coisas várias. Nos encontrávamos realmente na Feira de Frankfurt, que era o grande encontro anual de los editores,
en general estábamos colocar los portugueses muy cerca de los españoles y había un gran intercambio. Cuando fue el anuncio del Premio Nobel para José Saramago, estábamos caminho, que tinha su stand, e Alfaguara estava ao lado, não é? Estávamos lá ao lado, não é? Então foi uma festa conjunta, não é? E com Juan Cruz, que estava lá, não é? Que foi durante algum tempo foi editor, não é? Em Alfaguara, eu me acuerdo, e nesse tempo tuve muitos encontros com ele. Pero também com Seix Barral, como se llama el editor que ha muerto. Carlos Barral, no. No. De Seix Barral. Ahora no me... ¿Antoni? No, Antoni era de Tusquets, son López de la Madrid. Ahora no me acuerdo de su nombre, era una persona muy simpática, ¿no? Y otras, ¿no? Sobre todo como vendedor, porque yo publico, desde hace mucho tiempo, publico simplesmente obras de língua portuguesa, ¿no? No puedo publicar mucho, tiene un catálogo ya considerable de autores. ¿Al año cuánto se edita? Publico 24 libros al año, alrededor de eso, excepto libros, porque también tenemos desde hace muchos años una sección de literatura infantil y juvenil muy... Que funciona bien, ¿no? Funciona muy bien, funciona muy bien. Y normalmente, bueno, me imagino que hacéis biblioteca de autor, ¿no? O sea, que fidelizáis, claro, desde el principio. Exactamente, sí. Lo que son las bibliotecas de autor. Exactamente, né? Una editora viu mucho disso, como le dijo, cuando nacimos, né? Lo difícil era conquistar estes autores que son muy populares, né? Porque, como son muy populares, sus editores los estiman mucho, ¿no? Y entonces nos hace, también pasa con Camino, ¿no? Como son muy populares, no es fácil, ¿no? Para ellos decir, mire, Zeferino, me voy, no es fácil. Me imagino que este es el pánico de muchos editores, que los autores, bueno, no quiero citar nombres, pues todos lo sabemos, claro, los mejores y más vendidos de cada país, pues que tengan de repente, ¿no? De decir eso, y entonces siempre he pensado que a lo mejor se les mima en exceso, no sé cómo se dice mimar en portugués. Ah, igual, mira, esto es la ley de Murphy, cuando se pregunta es igual. Por veces sí, Pero decía un amigo italiano, cuando se pregunta es igual, y cuando no preguntas y te lo inventas es distinto. Pues esto, a veces se les mima, desanfangate, ¿no? Se les mima en exceso para tal, ¿no? Sí, porque después nos puede caer en eso, porque después abusan. Claro, abusan. Como los niños, ¿no? Como los niños en las familias, que dicen, no lo mimes demasiado que te va a tomar el pelo. Bueno, pues no sé. Si para no cansar más al Zeferino, si tenéis alguna pregunta más. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Os habéis quedado bien satisfechos? Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Gracias.